Bueno, pues buenas tardes. Creo que después de este track donde hemos tenido diversas ponencias de verdaderos expertos, tanto de la academia como de la universidad y como ponentes de empresa, donde hemos visto que hay gente que sabe, pero creo que hay gente que todavía no, o le da miedo, solo con escuchar la palabra cuántica le da miedo. Entonces queríamos acabar este track explicando un poco cosas que debemos de conocer si eres un quantum dummy. Bueno, vamos a ver lo que es la física cuántica, el ordenador cuántico, la criptografía cuántica y la poscuántica. ¿Y qué es la física cuántica? Bueno, pues la física cuántica es esa física que siguen las partículas pequeñas, los átomos, los electrones, los fotones. ¿Qué ocurrió? Esta es una reunión de físicos que tuvo lugar en el año 1927. En esta fotografía hay 17 premios Nobel que se les han dado por física. Yo la semana pasada estuve en unas conferencias de criptografía cuántica, de tecnologías cuánticas europeas, y estuve con 2 premios Nobel y otro posible Nobel, ¿no? Que se dice que a ver si por fin se lo da un español, ¿vale? Y digo, no me puedo ni imaginar lo que sería esta reunión con 17 premios Nobel, ¿vale? Entonces, estos físicos, ¿qué ocurrían? Pues que encontraron que las partículas pequeñas que estaban estudiando no seguían las leyes de Newton, que era lo que se conocía hasta ahora, ¿vale? Las leyes de Newton sirven para ver el movimiento de las cosas grandes. Y la física cuántica sirve para ver cómo se mueven, qué velocidad tienen, qué masa tienen las cosas pequeñas. Y tienen unas ciertas peculiaridades. Una de ellas es la dualidad onda-partícula. Se comportan de maneras distintas. En el momento en el que yo miro, ¿vale? Con el principio de incertidumbre, cuando yo miro es cuando veo el cómo actúan, pero entonces pierdo la visibilidad. Si yo, por ejemplo, miro la velocidad, entonces dejo de conocer cuál es la masa y cuál es la aceleración que lleva, ¿vale? La dualidad onda-partícula, bueno, pues todo el mundo conoce al gatito de Schrödinger. El gatito de Schrödinger, él nos intentaba explicar con un gatito qué es lo que era, ¿no? Que si yo pongo en una caja cerrada al gatito, pongo un detector de electrones y pongo un mecanismo con un martillo y un veneno que en el caso de que ese detector de fotones o de electrones detecte un electrón, activa el mecanismo, el martillo cae y le da el veneno y el gatito muere, ¿vale? Solo cuando levantamos la tapa vemos que ese gatito si está vivo o muerto. También lo podemos ver, que a mí me parece un ejemplo clarificante, esta imagen que tenemos del cilindro, ¿no? Que si proyectamos luz por un lado vemos que la proyección es un círculo, si proyectamos luz por el otro lado vemos que es un cuadrado. Entonces, ¿es un cilindro, es un cuadrado? No, o sea, ¿es un cuadrado, es un círculo? Es ambas cosas, ¿vale? O también tenemos la foto del conocido plato de Schrödinger, que está entero y roto a la vez, ¿vale? Pues con estas dos características tenemos lo que se conoce como la superposición, que es se comporta de dos maneras distintas, como vemos a este niño con su patinete que va con 2 patinetes hasta que miro. En el momento en el que miro, fijo esa partícula, ¿vale? Entonces perdería esas propiedades. Y esta física cuántica da lugar a 2 tecnologías cuánticas, que es la computación cuántica y la criptografía cuántica. La computación cuántica, ahora vamos a ver lo que es, ¿vale? El ordenador cuántico. Bueno, el ordenador cuántico se diferencia, ¿no? Vamos a hacer la comparación de un ordenador normal y un ordenador cuántico. El ordenador normal, ¿vale? El que tenemos ahora todos en nuestras casas y en nuestros centros de trabajo, tiene bits. Su unidad fundamental son los bits, ¿vale? Que pueden tomar el valor 1 o 0. Y el resultado que producen estos ordenadores, hago cálculos y me proporciona un resultado exacto. Su capacidad de cálculo es, si yo tengo n bits, su capacidad de cálculo es n bits. Sin embargo, con las propiedades de la física cuántica, si yo tengo un ordenador cuántico,
tengo qubits. La unidad fundamental de medida son los qubits, que puede ser 1, 0 o tomar ambos valores a la vez, ¿vale? El resultado es probabilístico. Me da una solución, me resuelve una operación y me da el resultado es X con una probabilidad. El resultado es Y con otra probabilidad. La probabilidad que sea mayor, que se va a disparar, ¿vale? Porque dices, bueno, ¿y si me sale todo muy parecido? No, el resultado verdadero me saldrá con una probabilidad muy alta y ese será el resultado bueno. Y pues tiene la capacidad del cómputo al poder tomar dos valores a la vez, ¿vale? Tiene la capacidad de cómputo de 2 elevado a la n. ¿Y qué tecnologías tiene este ordenador cuántico? Pues tiene diversas tecnologías. Hay de circuitos superconductores, de fotones, de átomos fríos, de iones atrapados, ¿vale? Quedaros con que hay distintas tecnologías y en función de las distintas tecnologías que tengamos para construir estos ordenadores cuánticos, pues me puedo encontrar con que hay disparidad en el número de qubits que tiene ese ordenador, ¿vale? En el mercado, pues ya hemos visto que hay de IBM, de Google, de Amazon y tienen más o menos similitud de cantidad de qubits. Sin embargo, si yo me voy a otras empresas que tienen ordenadores cuánticos, a mí me sorprendía al principio que unos tuvieran 50, 60 y de repente hubiera uno con 2.000 qubits, ¿no? Pues es por eso, porque tienen distintas tecnologías y, por tanto, distintos qubits y distintos errores, ruido cuántico, etc. ¿Y cómo funcionan estos ordenadores cuánticos? Bueno, pues por un lado, yo los tengo controlados por un ordenador clásico, uno que yo tengo normal, le mando las instrucciones al ordenador cuántico y este ordenador cuántico hace lo que sea y me devuelve esos resultados. ¿Y se lo puedo mandar de cualquier manera? No, tengo que tener un algoritmo, lo tengo que tener programado. Tengo que tratar mis datos, los tengo que tener preparados en determinado formato, se lo mando las instrucciones al ordenador cuántico y él me devuelve otra vez los resultados. Estos resultados que yo obtengo, pues tengo que volver a tratarlos y volver a hacer el cálculo. ¿Y para qué puedo utilizar un ordenador cuántico? Hoy nos hemos centrado aquí, ¿vale?, en los problemas que supone para hacer cálculos matemáticos y para la seguridad de la información. Pero aparte de esto, se puede utilizar y se utiliza para otras cosas, como por ejemplo para la simulación molecular. En la automoción se está utilizando para ver cuál es el comportamiento de las baterías eléctricas que van en los coches, cuál sería el comportamiento y cómo mejorar su rendimiento, etc. En la farmacéutica, porque implica que yo con distintos componentes químicos puedo ver cómo se comporta, hacer una simulación de ese comportamiento y si realmente ese medicamento me serviría o no. Y en la parte textil, por ejemplo, se puede utilizar para hacer nuevos componentes de material textil más resistente, más ecológico, etc. Y también tenemos que se usa para problemas de optimización, como por ejemplo en aviónica, para ver las trayectorias de despliegue y de aterrizaje de los aviones para ver cómo consume menos, cómo es más eficiente. Y en automoción, para hacer recorridos o calcular recorridos óptimos para tener pues, menos gasto de combustible o evitar atascos o el camino más corto. Y cuando tengamos un ordenador computacionalmente relevante, esto es, con un número de qubits que pueda hacer bastantes cálculos, tenemos, como ya hemos visto a lo largo del día, pues el algoritmo de Shor, que lo que me dice es que la criptografía simétrica estaría rota, y por otro lado el algoritmo de Grover, que lo que me diría es que tanto la criptografía simétrica como las funciones hash o resumen se verían reducidas su seguridad a la mitad. ¿Vale? Hoy en día, ¿existen los ordenadores cuánticos? Sí, tenemos varios. Estos son, digamos, los que comenzaron la carrera cuántica, que sería el de Google, el de IBM y el de Quantum, pero por ahora podemos estar tranquilos porque no tienen esa capacidad de cómputo.
¿Y en España cómo estamos? Bueno, pues en España tenemos o vamos a tener 3 ordenadores cuánticos. En Galicia tienen un ordenador cuántico de 32 qubits que lo instalaron el mes pasado, se llama Qumio, y está instalado en el Centro de Supercomputación Gallego. En el País Vasco están adquiriendo un ordenador cuántico de IBM que estará instalado en el segundo semestre de 2024 y que tendrá 127 qubits y está instalado en el Centro de Supercomputación, o será instalado en el Centro de Supercomputación Vasco. Y a su vez, en Cataluña tenemos que ya se ha instalado un ordenador de Kilimanjaro junto con Kilimanjaro Quantum Tech junto con GMV, que actualmente tiene 5 qubits y que se espera escalar a 10 qubits y a 30 qubits posteriormente. La diferencia es que este tiene tecnología europea, ¿vale? Todos sus componentes son europeos y está instalado en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Si os dais cuenta, todos y cada uno de estos ordenadores cuánticos están instalados o se van a instalar en centros de supercomputación. ¿Por qué? Pues porque se van a complementar a la hora de hacer los cálculos. Yo puedo hacer un cálculo en un supercomputador. Cuando este supercomputador se me queda parado, se me queda atascado porque ya no puede seguir haciendo cálculos, le paso esos cálculos al ordenador cuántico, el ordenador cuántico me lo resuelve y continúo con ese supercomputador. ¿Y qué es la criptografía cuántica? Bueno, pues la criptografía cuántica es la criptografía que utiliza los principios de la mecánica cuántica para garantizar la absoluta confidencialidad de la información transmitida. Se utiliza para el intercambio de claves. ¿Por qué es segura? Porque de por sí, con la criptografía, con las leyes de la física cuántica, hemos visto que si alguien mira el sistema, me lo altera. Entonces, si yo estoy enviando fotones de un sitio a otro y alguien se pone en el medio y los mira, en el extremo se van a dar cuenta de que lo han mirado porque lo perturban al sistema. Y tenemos la criptografía cuántica que tiene canales, necesita una manera de transmitirse, ¿vale? Lo normal es que se envíen fotones y ya puede ser por un sistema satelital de envío de fotones o por fibra cuántica, o sea, fibra óptica. En los sistemas satelitales pues hay que desplegar toda una estructura, ¿vale? Una infraestructura, y esto tiene un coste alto. Por otro lado, dentro de la parte de la fibra, tenemos que si utilizamos fotones discretos, es decir, que van saliendo los fotones de uno en uno, necesitamos fibra dedicada, es decir, tengo que construir una infraestructura, tengo que tirar fibra solo dedicada para mi sistema QKD. Y esto, por supuesto, tiene también un importe económico. Por otro lado, si utilizo, y en esto es lo que está trabajando alguna empresa de las que se ha hablado hoy en España, si utilizo fotones continuos, tengo la posibilidad de utilizar fibra no dedicada, la que ya tenemos tirada, ¿vale? Tendríamos la infraestructura ya a nuestra disposición. Recuerdo, solo para intercambio de claves, no necesitamos un ordenador cuántico, pero lo que vamos a necesitar, además de esa infraestructura que tenemos, vamos a necesitar un canal clásico para comprobar que lo que nos han enviado está bien, ¿vale? Necesitaríamos otro sistema clásico aparte del cuántico, que habría que proteger. ¿Y cómo protegeríamos ese sistema clásico? Luego continúo con el sistema. Y a nivel de España, ¿dónde estamos metidos nosotros con esta criptografía? Pues estamos metidos en el EuroQCI, que es una red cuántica dentro de la Unión Europea, donde se pretende conectar a nivel satelital y a nivel terrestre distintas infraestructuras de 27 países europeos. Y por otro lado, dentro de Madrid tenemos el MazQCI, que es una red que inició la Universidad Politécnica de Madrid, y que es la red terrestre más grande de Europa. Y ese canal que yo os decía clásico, ¿cómo lo tenemos que proteger para que siga siendo seguro? Pues con criptografía postcuántica. La criptografía postcuántica son los criptosistemas que funcionan en ordenadores clásicos,
pero que son seguros incluso si el adversario tiene un ordenador cuántico. ¿Para qué me sirve esta criptografía postcuántica? Pues para el intercambio de clave y para firma digital. Esta es la criptografía que vamos a tener que utilizar todos en nuestros ordenadores que tenemos de sobremesa, en nuestros teléfonos móviles, en las tablets, ¿vale? Esta es la que vamos a poder usar en nuestra vida diaria. Ya hemos visto que el NIST hizo un concurso para estos algoritmos de criptografía postcuántica y se seleccionaron 4 algoritmos para estandarizar, que ya se han empezado a hacer los estándares, y otros 4 algoritmos pasaron a la siguiente ronda, aunque el sí que está ahí tachado es porque a la semana de publicarse la Universidad de Lovaina lo rompió. Y estos algoritmos de criptografía postcuántica, ¿cuáles son? Bueno, pues tenemos mecanismos de encapsulación de claves, que tenemos el Crystal-Kyber, que ya tiene un FIPS publicado en septiembre, está en modo borrador, están todavía aceptando comentarios. Tenemos el Frodo-Ken, que no es del NIST, ¿vale? O sea, que lo que hemos hecho es un algoritmo propuesto por países de Europa y que consideramos que está bien y que creemos que hay que también utilizar, que podemos utilizar. Y dentro de las firmas digitales de los algoritmos del NIST, pues tenemos 2 de ellos que ya tienen un estándar publicado, también en borrador, y otro que se espera que en breves, porque en principio era hasta el 2024, en breve se publique. Y luego, dentro de las firmas basadas en hash para actualización de firmware, pues ya tenemos algoritmos postcuánticos publicados también por el NIST. Y aquí tenéis la referencia de cuál sería el estándar. Estamos viviendo el nacimiento de la criptografía de clave pública del futuro, la criptografía postcuántica. Muchos de nosotros hemos nacido con RSA, ¿vale? Hemos visto que ya supuso un cambio tremendo cuando utilizamos las curvas elípticas y ahora va a suponer otro cambio para utilizar la criptografía postcuántica. Tenemos que ser pacientes porque estos nuevos algoritmos de criptografía postcuántica tienen claves muy grandes. Entonces, dependiendo de las implementaciones, pues, que estamos acostumbrados a establecer la conexión con el banco, con la administración, con lo que sea, estamos acostumbrados a establecer rápidamente esa comunicación. Bueno, pues a lo mejor ahora al principio nos cuesta un poquito más. Seamos pacientes, que poco a poco se irá implementando mejor. Y debemos prepararnos con estas recomendaciones para una transición postcuántica segura. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, pues tenemos que tener un plan de migración, tenemos que emplear sistemas híbridos, tenemos que tener criptoagilidad en los productos y sistemas que implementemos, tenemos que ser conscientes de los algoritmos y longitudes que debemos empezar a emplear ya, y tenemos un calendario recomendado. Todo ello lo pueden encontrar en las recomendaciones para una transición postcuántica segura que publicamos en diciembre del año pasado. Este documento se irá actualizando según vayan evolucionando los sistemas y podamos ir actualizando las recomendaciones. En resumen, es que tanto con la criptografía cuántica como con la postcuántica debemos de llegar a sistemas que sean quantum resistant. Tenemos que estar preparados para cuando llegue ese ordenador computacionalmente relevante. Y aquí acaba mi ponencia de hoy y de la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Úrsula. No sé si tenéis alguna pregunta adicional, algún comentario. Ya nos sentimos todos menos Damis y ya no preguntamos a estas alturas. Pues agradecerte de nuevo esta presentación, agradecerle a todos los ponentes que hoy han participado en las sesiones su participación y cerrar ya en este momento este segundo día de las 17ª jornadas STIC CCN CERT y 5ª jornadas de ciberdefensa de CERT en esta sala.